Amigas, amigos, tengan todos un excelente día. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Al Día con Sergio. A través de nuestra señal en BPI TV, nos ven ustedes por nuestra señal que sale en Roku, en Apple TV, también conectados, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Hoy estamos a jueves 4 de febrero del año 2021. Oye, por cierto que hoy se celebran, o se conmemora, mejor dicho, ¿cuántos años desde el año 92 a hoy? Bueno, 29 años de lo que fue aquel 4 de febrero cuando apareció en escena Hugo Chávez. ¿Recuerdan? Lo que fue la primera intentona golpista contra el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. El nacimiento, digámoslo así, del chavismo a partir de aquel 4 de febrero. Bueno, amigas, amigos, comenzamos nuestro programa. Nuestro espacio llega a ustedes a nombre de GM Envíos, que es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Vamos a comentarles algunas de las informaciones destacadas del día de ayer. En principio, vamos a recordar lo que ayer decía Joe Biden, o mejor dicho, la administración de Biden con respecto al caso Venezuela. Ayer en una declaración a la prensa, donde por cierto estuvo nuestra colega Gaby Peroso, manifestó la administración Biden, específicamente el portavoz del Departamento de Estado. En principio se refirió a dos temas luego de las consultas, de las preguntas que hizo nuestra colega Gaby Peroso sobre la libertad de prensa. Manifestó el representante del Departamento de Estado, Ned Price, que pues deplora todo tipo de censura a la prensa en Venezuela, y cosa que por cierto agradecemos el hecho de haber manifestado pues su apoyo a BPI TV en esta locución. Y por otro lado, pues ante las consultas que hacía la propia Gaby, con quien estaremos hoy conversando, por cierto, en nuestro programa, decía también que el gobierno de Biden no tiene previsto algún tipo de contacto con Maduro, por lo menos en el corto plazo. Decía, no esperamos ningún tipo de contacto con el régimen de Maduro. Comentaba Ned Price, quien detalló además que trabajará de la mano de la OEA, de sus aliados internacionales, incluso de la Unión Europea y del Grupo de Lima. Igualmente ha informado que seguirá haciendo uso de las sanciones contra funcionarios venezolanos que consideren estén implicados en actos de corrupción o de abusos de derechos humanos. Todo esto tiene que ver a raíz de lo que pudieran ser negociaciones que se estarían adelantando entre la administración Biden con el gobierno de o en todo caso, tanto con Maduro como el equipo de Guaidó. Supuestamente habría algún tipo de negociación o por lo menos conversaciones. Es un poco la intención de lo que se está hablando por lo menos en los últimos días. Ante ello, ayer Guaidó, en una declaración también que ofreció la prensa en Venezuela, informaba que el objetivo del gobierno legítimo, dijo textual, es lograr elecciones libres, justas y verificables, y que efectivamente consideraban que su agenda seguía siendo transparente, decía Guaidó. Le preguntaron que se iba a reunir con los noruegos, que están en Venezuela. Dijo que solo para lograr la suficiente presión para tener una solución política que lleve a elecciones libres es el objetivo que tiene, en todo caso, Venezuela. Parte de lo que comentaba Guaidó en relación con estas negociaciones o posibles conversaciones que habría en Venezuela a raíz de la presencia del equipo de Noruega en el país. Por otro lado, las recientes reuniones que ha tenido Fede Cámaras con integrantes del chavismo, el presidente de esta Cámara Empresarial, Ricardo Cusano, dijo ayer que el gremio empresarial va a llevar sus propuestas ante lo que es el Parlamento, escogido el pasado 6 de diciembre, con la esperanza de alcanzar soluciones para la crisis que vive Venezuela. Dijo Ricardo Cusano de Fede Cámaras que van a estar entregando consideraciones y propuestas de sectores, algunas más específicas, tanto de decisiones administrativas como también legislativas, que le quitan los nudos que tanto han trabado a la economía en los últimos años.
Me voy a Argentina. Los abogados de la joven venezolana agraviada en ese país intentan incorporar como testigos en el caso contra Garzón, Irineo Garzón, a 13 jóvenes que presuntamente fueron acosadas por esta persona, quien está siendo acusado, recordamos, de agredir sexualmente a esta joven venezolana en su local de trabajo en Buenos Aires. En sus relatos, según confirmaron fuentes del expediente, habría nuevas pruebas del acoso del comerciante a sus empleadas y la repetición de un modus operandi de captación. Se desconoce, sin embargo, si existe una nueva acusación de abuso de esta persona en contra de otras mujeres. Por cierto que en relación con esto tenemos información reciente que nos viene desde Argentina que indica que a esta persona, Garzón, le habrían colocado un grillete, es decir, como una especie de tobillera electrónica, que en caso de intentar acercarse, por ejemplo, a la víctima, tendría un botón de pánico y enviaría una señal de alerta, según lo que dice pues la información que se desprende de noticias que da América TV, este canal de televisión en Argentina. Mientras tanto, la Corte de Apelaciones en ese país decide si este personaje sigue preso o seguiría preso o en libertad. Lo cierto es que el abogado Osvaldo Cantoro, abogado de Garzón, ayer en otra entrevista dio una serie de señalamientos contra la joven venezolana. Insiste en que la joven habría tenido algún tipo de relación consensuada con su victimario. Y por eso comentaba algo así como que le daba hasta 2 Oscars por su actuación en todo este tema tan delicado que se ha vivido en las últimas semanas en Argentina. Por su parte, la defensa de la víctima exige que Garzón sea detenido a la espera del juicio, ya que además considera que la jueza Cadina Zucconi falló muy rápido al otorgar la excarcelación de Garzón, basándose en calificaciones iniciales del abuso simple, y recuerden que este caso pues cambió, digamos, de carátula, como se le conoce en términos legales argentinos, y que pasó a abuso agravado. Zucconi cambió los cargos, pero el caso fue tomado por la fiscal, quien apeló la decisión inicial de la jueza. La Oficina de Violencia Doméstica en Argentina, de la Corte Suprema de ese país, determinó, por cierto, en el día de ayer que la joven abusada se encuentra en una situación de alto riesgo psicofísico, emocional, y la oficina aseveró que existe una clara violencia simbólica y sexual en este caso y que la víctima está en riesgo, por lo que se piden medidas de protección urgente a favor de esta joven. Concluyo esta primera parte del programa comentándoles que en el día de ayer también conocimos detalles de lo que ha significado el caso de Alex Saab. Lo más reciente, los abogados de Saab creían que esta persona iba a estar en una especie de hotel o en un hotel bajo el amparo del cargo de embajador plenipotenciario de Venezuela, pero no ha sido así. Saab, según dice el diario El Tiempo de Colombia, se encuentra en detención domiciliaria, pero en condiciones muy parecidas a las que se encontraba en la cárcel de la Isla de Sal, donde estuvo durante todo este tiempo desde que fue detenido en Cabo Verde. La Corte Suprema de Justicia de ese país negó los rumores de demoras en el trámite de extradición, dicen que todo sigue su curso. Y por otro lado, dijo también que, como dictan las leyes de Cabo Verde, la solicitud de extradición fue presentada a la Corte de Apelaciones, la cual otorgó una fecha para el pasado 4 de enero, y la Corte reveló que el cronograma del caso, donde se detalla que la defensa de Saab la defensa ha interpuesto recursos de apelación para evitar justamente la extradición. Pero continúan o dicen, afirman la justicia en Cabo Verde que la extradición o el proceso sigue su curso por los momentos. Son las 7:45, amigas, amigos. Vamos a seguir en breve con más información para todos ustedes. En breve continuamos con más de nuestro programa, así que no se nos vayan. Ya venimos. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela.
La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. Amigas, amigos, seguimos con más. Son las 7:49 de la mañana. Continuamos con más de nuestro programa del día de hoy. Antes de seguir, quiero hablarles de nuestros amigos de GM Envíos. Para todos aquellos que quieran hacer envíos a Venezuela, recuerden que pueden contar con total confianza con los amigos de GM Envíos para que esa carga que usted quiere llevar hasta Venezuela llegue a su destino, primero de forma confiable y seguro, además transparente. Usted puede hacerle seguimiento a esa carga a través de su contacto, el número telefónico el 305-930-2660. Está preocupado, mire, no me ha llegado a la caja, por decir algo, y ellos amablemente le van a responder, le van a indicar exactamente por dónde va esa carga hasta llegar justamente a su destino. ¿Quieren más información? Pueden consultar, como les decía, al 305-930-2660 o a través de su cuenta en Instagram, @GMEnvíos, que es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Bien, amigas, amigos, más información. Un equipo de expertos liderado por la OMS, que fue enviado para China para investigar los orígenes del coronavirus, afirma estar realmente progresando luego de haber obtenido datos que dicen
nadie ha tenido antes. Hasta el momento no ha descartado por completo la posibilidad de que el COVID escapara de un laboratorio. Esto es una afirmación de uno de los miembros a una entrevista que dio a Sky News. Dijeron, estamos viendo nueva información, algo muy valioso que está empezando a ayudarnos a buscar direcciones correctas para este virus. El domingo el equipo comenzó una visita en el mercado de carnes y mariscos de la ciudad de Wuhan, en China, donde se detectaron los primeros casos de COVID-19. Estamos en el mercado, decía, mirando a nuestro alrededor por nuestra cuenta, haciendo preguntas. Se han reunido con diferentes personas, con gerentes de mercado, con vendedores, con personas afectadas, con la comunidad entera. Parte del trabajo que se está realizando en la propia localidad de Wuhan, en China, por miembros y expertos de la Organización Mundial de la Salud. Mientras, AstraZeneca, la Universidad de Oxford, prevé producir para el otoño la próxima generación de vacunas que protejan contra las nuevas variantes, incluso del virus que han aparecido en Sudáfrica, en el Reino Unido y en Brasil. El director general de Pfizer en España, Sergio Rodríguez, afirmó que la vacuna producida por esta farmacéutica sigue siendo efectiva para combatir las cepas británica y surafricana también del virus, dijo el representante de Pfizer en España. La administración Biden comenzará un programa de prueba para enviar las vacunas contra el COVID directamente a las farmacias aquí en Estados Unidos, a medida que los funcionarios buscan acelerar el ritmo de la campaña de vacunación. La idea es que normalmente aquí en este país las personas van a la farmacia y según una orden pueden ser vacunados allí en estos centros, ¿no? En estas farmacias. El equipo de Biden anunció que a partir del 11 de febrero, durante la prueba, va a enviar aproximadamente 1 millón de dosis por semana a unas 6.500 farmacias en todo Estados Unidos. Ayer, por cierto, el Papa Francisco recibió la segunda dosis de la vacuna contra el virus y considera que el portavoz del Vaticano, considera que el Papa ya se encontraría inmunizado. Revisando lo que pasa en algunos países, en Chile se dio el proceso de vacunación masiva, la primera parte, tras la llegada de casi 4 millones de dosis del laboratorio chino Sinovac y con miras a inocular a la población de riesgo, que serían unas 5 millones de personas. En Portugal, el coordinador del plan de vacunación contra la COVID-19 en Portugal, Francisco Ramos, dimitió después de detectar irregularidades en la selección de los sanitarios que deberían ser vacunados en hospitales de Lisboa, básicamente. En Venezuela, Juan Guaidó dijo ayer que está dispuesto a buscar recursos para que Venezuela ingrese al mecanismo COVAX de vacunación, pero dijo que la implementación depende en todo caso del propio régimen de Maduro, que acepte el esquema de la OPS u Organización Panamericana de la Salud. Mientras no se cancele un monto que se debe, pues esto no va a llegar como tal. Estas medicinas no van a llegar, o medicamentos, las vacunas, hasta Venezuela. Hablando de Venezuela, ayer Maduro, por cierto, anunciaba que el carnaval va a tener una flexibilización amplia. 15 lunes, martes 16, miércoles 17, días de carnavales, va a haber flexibilización en Venezuela. Dijo Maduro, para que los niños puedan jugar con sus disfraces y disfruten cuidando las medidas de bioseguridad. 7:54 minutos de la mañana, hacemos una pausa, ya venimos con más.
GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Amigos, continuamos con más. Ya son las 7:59, 8 de la mañana, hora de Miami, desde donde transmitimos nuestro programa de todos los días. Vamos de inmediato a conversar con Carlos Millán. Carlos Millán es el representante diplomático del equipo de Juan Guaidó en Chile. En principio, Carlos, primero gracias, por supuesto, por atender nuestra solicitud de esta entrevista. Y por otro lado, queremos conocer lo que está ocurriendo en la frontera norte de Chile, la frontera con Bolivia, la frontera con Perú, la frontera con Ecuador, ante lo que es un nuevo paso de migrantes venezolanos hacia Chile. Hemos recibido información de que hay muchas personas que están en esa zona prácticamente varadas, no pueden pasar a Chile, incluso está haciendo bastante frío en la zona, según comentan, y es una zona desértica. Hay información de que algunas personas incluso hasta habrían fallecido. Eso no lo hemos podido corroborar, pero yo quisiera que tú nos dieras esa información si la tienes, por favor. Carlos, ¿cuál es la condición actualmente en la frontera norte de Chile? Y buenos días. Buenos días. La condición es sumamente grave. Bien sabemos, las cuarentenas en Chile son cuarentenas comunales. ¿Qué quiere decir esto? Cada municipio aplica cuarentena dependiendo de la cantidad de casos de COVID que hay en el municipio. Entonces, en el norte de Chile, la mayor parte de los municipios están en cuarentena. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que llegan? Estas personas que llegan, que realmente hay un colapso total en este momento, tienen que hacer su cuarentena en los establecimientos establecidos, valga la redundancia, por el gobierno de Chile, y para luego poder pasar. Indudablemente esto está sumamente colapsado por la cantidad de personas que han llegado. Han sido miles de personas que han llegado al norte de Chile por la frontera de Bolivia y por la frontera de Perú en condiciones de mucha vulnerabilidad. Y cuando hablo de condiciones de mucha vulnerabilidad es que estas personas llegan a pie. Estamos hablando de que Santiago se encuentra a un día de viaje de estas comunas del norte de Chile. Y llegan a pie a esas comunas. Entonces llegan en una situación de muchísima vulnerabilidad, y la vulnerabilidad se agrava por el hecho de la irregularidad. ¿Por qué? Porque aquí en Chile, lamentablemente, si no cuentas
con un carnet de identidad no puedes arrendar una pieza, no puedes abrir una cuenta bancaria, no puedes hacer muchas cosas que quizás pudieran hacer de forma regular. Ahora, hay malas noticias y buenas noticias, por supuesto, también. Las malas noticias es que lamentablemente ha habido venezolanos que han fallecido. Hace algunas semanas, una venezolana que falleció en el desierto. Tenemos información de que el día de ayer fallecieron un venezolano y un colombiano por problemas respiratorios. Se presume que puede ser por producto del COVID-19. Entonces, estas personas están en muchísima vulnerabilidad. Algunas de estas personas vienen directamente de Venezuela, otras de estas personas vienen de Perú o otros países que fueron afectados por la pandemia, por el COVID y por la crisis económica generada por el COVID. Ahora, las condiciones en las que se encuentra Chile, lamentablemente por la misma pandemia, no son totalmente favorables para que estas personas se adapten totalmente a lo que es Chile. Quiero precisar algunas cosas, disculpa, Carlos. Para poder entrar a Chile, ¿qué requieren las personas para que estén legales en este venezolanas. País? Sí, sobre todo los venezolanos. Pues. Los venezolanos requerimos de una visa que es la visa de responsabilidad democrática. Lamentablemente, con el cierre de la frontera, el gobierno de Chile suspendió muchas visas de responsabilidad democrática por el tiempo que habían estado esperando estas visas. Ahora esta visa tiene un nuevo requisito, que es que una persona que tenga residencia definitiva en Chile y sea tu cónyuge, o esto va dirigido a cónyuges y a hijos menores de edad, se puedan reunificar. Ese es el nuevo requisito que hay. Ahora, si viendo la situación entera, hay otras buenas noticias, por ejemplo, que el gobierno de Chile acepta los pasaportes vencidos para trámites a lo interno. Eso es importantísimo porque eso se vencía. No es que aquel que llega con pasaporte vencido puede entrar, ¿correcto? Exacto. Pero tiene que tener visa. Es decir, tú puedes optar por una visa con el pasaporte vencido. Okay. Ahora, y puedes hacer trámites internos con el pasaporte vencido. Las visas... Y con la cédula, que es el RUT chileno, vencido. Esas son dos buenas noticias. Y la tercera buena noticia es que los migrantes venezolanos y todos los migrantes que hagan bien en Chile van a poder vacunarse. Es un elemento importante porque en otros países había habido cierta polarización en ese sentido, pero los migrantes que están en Chile pueden vacunarse. Esas son tres buenas noticias, claro, opacadas quizás por la crisis que tenemos actualmente en el norte de Chile y que va a continuar porque los venezolanos están en una situación de emergencia grave y están en un estado de necesidad. Es decir, los venezolanos que llegan allí no es porque quieren, sino porque se ven obligados por las circunstancias. Sí. Carlos, conversamos con Carlos Millán, representante diplomático en Chile, de Venezuela en Chile. Le consulto, Carlos, ¿tienen ustedes algún tipo de información de cuántas personas, cuántos venezolanos estarían en esa zona, en esas condiciones, en estos refugios en el norte de Chile, y si tienen la oportunidad realmente de ingresar al país? Mira, la cuestión es que hay más de 1.000 venezolanos, si no tenemos el número exacto de la cantidad de venezolanos, pero a diario pasan cientos. Es decir, por eso el tema de que hay un colapso total. ¿Pasan de forma legal o por pasos ilegales? Por pasos ilegales. Es decir, en este momento el norte de Chile está cerrado por la pandemia. No hay paso legal por el norte de Chile. No se puede pasar legal. Solamente se puede pasar a Chile vía aeropuerto y eso se requiere una visa. Por el norte de Chile, lamentablemente, una visa democrática o una visa de turista. Esas son las opciones u otras visas también que tiene la posibilidad de tener. Ahora, el norte de Chile lamentablemente no se puede pasar con el reglamento actual. Nosotros somos muy respetuosos, por supuesto, de las reglas que pone cada país. Y lamentablemente sabemos la situación que acontece en nuestro país y las razones por las cuales está pasando esta crisis humanitaria en el norte de Chile. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Nosotros hemos tratado de generar conciencia en el mismo gobierno y en nuestros pares diplomáticos para que se dé una solución regional a este asunto. Lamentablemente, no se va a dar una solución
que venga de un solo país, sino que se tiene que dar una solución regional que sea una alianza, como lo es el Pacto de Quito, por ejemplo, que busque ayudar a estos migrantes que están en situación de mucha vulnerabilidad. Sí. No es recomendable este paso, le pregunto, Carlos, porque veo muchos comentarios de muchas personas que me están diciendo que están intentando cruzar a Chile, pero claro, con el problema del... O sea, ¿qué ocurre, por ejemplo? Le quiero preguntar, ¿qué ocurre si una persona es detenida o es descubierta en estos pasos ilegales? Y, claro, al estar en los pasos ilegales, por supuesto, es ilegal, o sea, no tiene los papeles en regla. ¿Qué ocurriría con esa persona? Esta persona tiene la posibilidad de autodenunciarse y entraría un proceso en tribunal, autodenunciarse, es decir, de ir a la misma policía y decir, mire, yo estoy pasando de manera irregular. Okay. Y le daría, entraría a la cuarentena y todo esto, y luego un tribunal decidirá si se expulsa a esa persona. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Que un tribunal decide que se expulse y esta persona tiene la posibilidad de apelar, pero no es recomendable porque, ¿qué es lo que pasa? Duras una gran cantidad de tiempo de manera irregular, es decir, sin contar con tus papeles, y esto te perjudica en tu vida diaria. Es decir, al no tener carnet chileno, aquí no se pueden hacer muchísimas cosas. Como bien te dije, alquilar no se puede hacer prácticamente sin carnet chileno. La mayor parte de los trabajos te piden que estés en estatus regular para poder pagar tus cotizaciones, para poder... Todo lo que es una vida normal, necesitas tú estar regular. Ahora, nosotros entendemos que muchos venezolanos están en estado de desesperación. Y entonces entendemos ambas partes y buscamos el equilibrio, es decir, en nuestra opinión, porque sabemos que hay personas que están lamentablemente pasando por una situación sumamente grave, personas que están en estado de vulnerabilidad, que están pasando hambre, por decirlo, como se debe decir, y que están huyendo. Entonces, estas personas que están huyendo se ven en la desesperación de hacer este tipo de cosas. ¿Qué tipo de ayuda brinda la legación diplomática que usted representa en estos momentos a estas personas que se encuentran en ese estado de vulnerabilidad en el norte de Chile? Nosotros tenemos alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales que hacen vida en el norte de Chile. Lamentablemente, yo no he podido ir al norte de Chile por todo esto de la cuarentena y porque necesitaría un permiso especial para poder pasar esas comunas. Pero nosotros tenemos personas que viven, venezolanos, que viven en esas comunas y que a diario buscan ayudar a estas personas con distintas cosas. Y estas personas, a su vez, siempre mantenemos un feedback en ese sentido. Por otro lado, hemos elevado siempre esta situación a otros organismos multilaterales. Estamos hablando de OEA, estamos hablando de otras embajadas, hemos hablado del tema de Venezuela ante otras embajadas, porque lamentablemente nosotros no tenemos el reconocimiento plenipotenciario en Chile, cuestión que, por ejemplo, si pasa en Estados Unidos. Entonces nosotros debemos explicar la razón de ser del problema. Y la razón de ser del problema es que en Venezuela hay una emergencia humanitaria que debe ser atendida y que lamentablemente el Nicolás Maduro sigue en el poder y no genera las soluciones correspondientes ni va a generar las soluciones mientras está en el poder. Esa es la raíz del problema. Y nosotros esa raíz se la explicamos, por supuesto, a organismos multilaterales, a embajadas, y buscamos la forma de generar cooperación para atender la consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? La realidad que viven los venezolanos en el norte de Chile y la realidad que viven los venezolanos en todo el continente. De hecho, en Chile está también la delegación diplomática de la administración de Maduro, ¿correcto? Es así, ¿Y es así. ¿Qué hace Lamentablemente aquí no... esta embajada, en todo caso, al respecto, ante toda esta situación? Absolutamente nada, ni siquiera un pronunciamiento. Y bien sabemos que el régimen tiene un silencio constante ante las problemáticas más graves del pueblo venezolano. Entonces, es una situación compleja en la que estamos viviendo nosotros. Como delegación diplomática nos basamos en eso, nos basamos en colaborarnos entre los mismos venezolanos. ¿Por qué? Porque, bien sabes, no contamos con ningún tipo de recursos. Aún así, tratamos de generar las alianzas pertinentes para paliar este problema. Ahora, este problema es una consecuencia, no es el problema de raíz. Lamentablemente, mientras continuemos en la misma situación política en la que continuamos en Venezuela,
van a continuar saliendo venezolanos desesperados. Y eso también se le hemos comentado al gobierno de Chile. Y mientras continuemos como estamos, no van a ser, porque somos ya 500.000 venezolanos aquí, alrededor de 500.000, medio millón de venezolanos en un país pequeño, y van a seguir aumentando las cifras. ¿Han recibido ustedes información? Porque me han comentado que habría incluso menores de edad que han sufrido de hipotermia, incluso se habla de que algunos habrían fallecido. ¿Ustedes tienen información fidedigna de esto? La única información que tenemos es una señora que falleció tratando de cruzar el desierto por razones de salud, una señora que fue hace varias semanas. Tú también colocaste esa información. Pero no aparte de eso, tenemos la información, no, de niños no. Tenemos información de 2 personas que habrían fallecido y el día de ayer, una de nacionalidad colombiana y una nacionalidad venezolana. Se presume que por razones de COVID, estamos indagando para afirmar bien lo que está pasando allá, y eso es la información que tenemos hasta ahora. Sí. Le quiero consultar algunas de las preguntas que nos hacen nuestros amigos que nos siguen y que están pendientes de nuestro programa. Preguntas específicas un poco de lo que está pasando con ellos en Chile. Hacen consultas de la extensión del el vencimiento, o sea, el permiso pues, que le dan al pasaporte. ¿De cuánto tiempo es exactamente? Disculpe, Carlos. En principio era de 2 años y eso se vencía en abril de este año. Ahora logramos la prolongación de 2 años más. ¿Qué es lo que pasa? Esto ha sido una meta de toda la sociedad venezolana, de nuestra representación diplomática, de organizaciones no gubernamentales, de personas que han intentado y han elevado su voz ante el gobierno de Chile, y todos alineados logramos esta meta. Hay distintas organizaciones que participaron. Sería extenderme muchísimo y podría olvidarme de una, pero hay muchísimas organizaciones que participaron y es una meta construida por todos. Ya. Entonces ya no serían 2 años, sino 4 años. Exactamente, 2 años más. Es decir, los pasaportes que sean emitidos después de 2013 van a tener validez para trámites aquí en Chile hasta el 13 de abril de 2023. Dicen que están suspendidas las visas democráticas o visas de responsabilidad democrática. Sí, bueno, tenía entendido que se habían abierto ayer, pero que había un nuevo requisito. ¿Y cuál es el nuevo requisito que pide el gobierno de Chile? Que una persona que tenga estabilidad en Chile te reciba, y esta persona tiene que ser de tu núcleo familiar. Pero, eso es importante. Es decir, y ellos cuentan con núcleo familiar como hijos menores de edad y cónyuges, nada más. Pero eso es importante, eso es un nuevo requisito. Presentar en una legación diplomática chilena en cualquiera de los países. Exactamente. En cualquiera de los países. Ahora, el problema es que en Venezuela hay semanas de flexibilización, semanas de no flexibilización, entonces el consulado tiene que abrirse, y tengo entendido que en este momento está cerrado. Entonces, es un problema macro. Sí. Leyendo más comentarios, pregunta, por ejemplo, alguien aquí dice: mi familia está en un refugio, tienen pasaporte, están en Iquique, ¿qué pueden hacer? Iquique es esta zona, justamente, en la zona entre Perú y Chile. No, tienen que esperar porque el refugio, lo que pasa es que se hace la cuarentena. Tienes de 15 días para determinar si estas personas tienen o no tienen COVID-19. Entonces tienen que esperar. Le pregunto, o sea, yo sé que usted no quiere fomentar el ingreso ilegal a Chile, porque de hecho no es conveniente para nadie estar ilegal en ese país. Por supuesto, además que no le conviene bajo ningún concepto. Entonces, ¿qué recomendación le haría usted a estas personas que intentan hacer este paso, además peligroso y riesgoso por el clima ahorita frío, y hay en otros momentos es calor y es un fuerte calor? Entonces, ¿qué recomendación haría usted, Carlos Millán, representante? Mi recomendación es que evalúen muy bien los riesgos, porque colocan también en riesgo a sus familias. Es decir, este es un paso sumamente peligroso. La familia y personas mayores. Exactamente. Entonces, mi recomendación es la evaluación de riesgos. ¿Qué riesgo está asumiendo? Y que hacia adelante qué consecuencias puede traer, porque qué es lo que pasa, tú puedes entrar quizás a Chile, pero
eso te puede traer consecuencias a largo plazo, en el sentido de que no vas a tener tus papeles al día y eso va a dificultarte mucho más el asentamiento en Chile. Entonces, es bien delicado. Nosotros hemos hecho el llamado a que se trate de manera humanitaria este problema, pero nuestro llamado a los venezolanos es la evaluación de riesgo y que este es un paso sumamente riesgoso, bueno, no ha llegado el invierno todavía, estamos en verano en Chile, entonces cuando llegue el invierno va a ser muchísimo más delicado y no hay la posibilidad, es decir, las organizaciones no gubernamentales no tienen la fuerza suficiente para atender a todos, entonces tampoco el gobierno de Chile, y entonces genera el colapso que tenemos en la actualidad. ¿Qué tipo? Mi recomendación es la evaluación siempre de riesgo, Sí. de lo que se asume. Sí, la verdad es que sí. El problema es que, claro, como usted mismo decía hace rato, la desesperación lleva a tomar estas decisiones a veces un poco no muy bien pensadas, ¿no? Tomar decisiones que dicen, bueno, vamos a irnos a Chile, la situación en el país es mucho mejor que en otras, es verdad, pero al final también llegar ilegal no es lo más conveniente, porque puedes ser inmediatamente expulsado de ese país y lo peor es que eres devuelto a tu país de origen, ¿no? Es así, es así. Entonces, bueno, nosotros de verdad hacemos el llamado a eso, a entender bien los riesgos de lo que significa esto, a entender que hay un colapso total, es decir, no hay forma de en este momento de entrar a Chile porque hay un colapso total del norte, de que esto genera consecuencias a largo plazo. A largo plazo vas a tener consecuencias y por años quizás vas a tener esas consecuencias. ¿Qué apoyo brindan ustedes actualmente en Chile desde Santiago? No solamente los migrantes que están en el norte. ¿Qué tipo de bueno, apoyo tenemos, como te digo, Sergio, varias alianzas. Por ejemplo, tenemos una alianza con una clínica que se llama Medipro. Esta alianza genera como consecuencia de que los venezolanos que están en estado de irregularidad puedan pagar los mismos precios como si estuvieran en estado regular. Es una alianza que disminuye muchísimo los precios de las consultas y de otras cuestiones a lo interno de Chile. Entonces, esa es una alianza importantísima que tenemos. Tenemos otra alianza con Trabaja Global, que es una empresa que busca empleo para migrantes. Entonces, esta alianza nos ha permitido conseguir empleo para cientos de personas, venezolanos, que han logrado insertarse en el mercado laboral. Tenemos alianza con otras organizaciones no gubernamentales que hacen trabajo de ayuda humanitaria, y que es lo que nosotros hemos hecho. Mucha gente nos dice, bueno, ¿por qué ustedes, por ejemplo, se reúnen con tantas personas del cuerpo diplomático? Nos reunimos con tantas personas del cuerpo diplomático porque en esa medida buscamos colaborar con organizaciones no gubernamentales venezolanas que ayudan a su vez a venezolanos con organismos multilaterales. Entonces, ese trabajo lo estamos haciendo ahorita, reuniéndonos con la mayor cantidad de personas del cuerpo diplomático que podamos, planteándoles los problemas de los venezolanos para que ellos ayuden desde sus propias agencias, porque bien sabemos que cada gobierno tiene las agencias en los países y estas agencias se dedican a la ayuda humanitaria. Entonces, tenemos esas alianzas, tenemos alianzas con organizaciones en puerta, alianzas con organizaciones que se dedican a la formación, que estaremos anunciándolo próximamente, y alianzas con otras organizaciones. Nosotros nos basamos en eso, nos basamos en las alianzas estratégicas porque es la forma que tenemos de dar respuesta a muchos problemas y fortalecer el tejido social. Porque ¿qué es lo que pasa? Bien sabemos lo que pasó con los migrantes, por ejemplo, españoles, portugueses en nuestro país, que lograron tener un tejido social tan fuerte que crearon el Club Madirense, el Club Ítalo, etcétera, etcétera. Y estas organizaciones se dedicaban a ayudar muchísimo a sus coterráneos. Sí. Nosotros estamos llamados al fortalecimiento de ese tejido social y de la colaboración entre todos, porque al final este es un problema que debemos asumir todos de forma compartida, no es un problema que tiene que asumir un ente solo, sino que debemos buscarle de forma colaborativa las soluciones. Comentarios para que a ver si nos puede ayudar a responder a las preguntas, que sé que son muchas. Hay preguntas un poquito más específicas. Yo de verdad desconozco cómo se maneja todo en Chile, pero preguntan, por ejemplo, qué ocurre con los padres. O sea, se le da a menores, a sus hijos menores y cónyuges. Me imagino que esto tiene que ver con la reunificación. Los padres no estarían incorporados. Es decir, si es una persona mayor de edad acá en Chile y su padre
está en Venezuela no estaría incorporado. No está. Solamente el Chile ahorita en este momento solamente establece al núcleo familiar como papá, padre, madre e hijos menores de edad. Y menores de edad. Okay. Y si son hijos mayores de edad, tampoco estarían incorporados. Entonces, claro, nosotros estamos buscando en cierta manera cierta flexibilización de eso, pero es el gobierno de Chile el que toma las decisiones al final. Es decir, el ente decisor en este momento es el gobierno de Chile. Dicen aquí, no tiene sentido que ahora la visa de responsabilidad democrática pida en todos los casos un mantenedor. Me imagino que es una persona que, sí, un patrocinante, una especie de patrocinante. Para eso existen visas como dependientes. ¿Es así? Bueno, es que al final, es decir, no, al final es el gobierno de Chile el que toma la decisión de a quién. Es más, teniendo todos los requisitos, puede ser que te nieguen una visa, como pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay personas que introducen su visa y hay personas que se les niega la visa. Ahora, estamos, como bien le digo, buscando la flexibilización en ese sentido, con las herramientas que tenemos, tratando de enviar notas diplomáticas, tratar de reunirnos con el gobierno de Chile para buscar cierta flexibilización, pero sí, en este momento la persona que esté aquí en Chile y que vaya a recibir a la otra persona tiene que tener visa definitiva aquí en Chile, que para tener visa definitiva tiene que tener primero una visa temporaria y luego aspirar a una visa definitiva. Y en segundo lugar, es para los cónyuges e hijos menores de edad. Y hay que tomar en cuenta el hecho de que también muchas personas me han preguntado, embajador, hay personas que no pueden apostillar, por ejemplo, la partida de nacimiento o el acta de matrimonio. Lamentablemente, es la única forma que tiene el gobierno de Chile para verificar que verdaderamente esto es real. Entonces, eso es importante. Ya, entiendo. En Chile, comentan aquí, entre otras cosas, hay una gran cantidad de venezolanos que están pidiendo dinero en las calles. ¿Es factible que se pueda hacer algún tipo de censo o un trabajo de campo? Hemos descubierto que en muchos casos, y se ha visto, no todos, es decir, no me gusta generalizar, pero hay casos de venezolanos que lamentablemente han visto esto como un negocio. Entonces, muchas veces se sustituyen, tienen un punto establecido. Es bien grave lo que pasa con ese tipo de cosas. Entonces, por supuesto, no van a querer estar en un censo. Entonces, ¿por qué? Porque hay unos que no están en estado de vulnerabilidad, sino que más bien ven esto como un negocio. Entonces, es importante eso. Sí. Algo que llama la atención es que en Chile todavía se sigue viendo a los venezolanos como personas trabajadoras, como personas honestas, como personas que aportan al país. Tenemos una gran cantidad, una migración que es mayoritariamente joven y mayoritariamente profesional. Eso ha aportado muchísimo a la renta que puede tener el país y hemos aportado muchísimo como migración. Lamentablemente, las personas que ven esto como un negocio es algo repudiable, pero también sabemos que hay personas en estado de muchísimo desespero que también entran en esa situación. Así es, así es. ¿Sabe usted en qué momento se puede solicitar la nacionalidad o son muchos años? Bueno, después hay dos cuestiones. Hay varios tipos de visas, pero te voy a resumir prácticamente las más fáciles. Hay una visa que es una visa sujeta a contrato que te permite estar en un trabajo deberías estar en un trabajo por 2 años para aspirar a tu visa definitiva. Hay otra visa que es la visa profesional temporaria que te permite estar 1 año y luego aspirar a tu visa definitiva. Para aspirar a tu visa definitiva debes estar prácticamente trabajando en ese año y cotizando en lo correspondiente, lo que llamaríamos FONASA, AFP, que son como los seguros sociales de aquí en Chile. Sí. Entonces, ante eso, tú puedes pedir tu visa definitiva. Y luego de obtener tu visa definitiva, que se está tardando un poco, y también hemos hablado en cuanto a eso, porque es un lapso de espera bien largo, pero más allá de eso, después de tu visa definitiva, con 5 años con tu visa definitiva, puedes pedir tu nacionalidad. Aún así, con la visa definitiva, tienes los mismos derechos que podría tener un nacional. Yeah. Tienes el derecho en cuanto a solicitar créditos hipotecarios, cuentas corrientes, etcétera. Todo lo que puede hacer un nacional, lo puedes hacer tú con tu visa definitiva. Una última consulta ya para terminar, embajador. Dicen dónde ustedes publican los convenios y alianzas que tienen.
Aquí esta persona comenta, tengo 4 años aquí, desconozco ese tipo de ayudas que ofrecen. En la cuenta de la embajada. En la cuenta de la embajada tenemos esos 2 convenios macro de los cuales comenté. En la cuenta de la embajada constantemente publicamos, por ejemplo, ofertas laborales que nos envía esta empresa que se dedica única y exclusivamente a buscar trabajo para migrantes. Y en las cuentas de la embajada también tenemos las características del convenio con Medipro, que es para personas que no tengan FONASA, es decir, personas que no estén en la seguridad social de salud chilena y que no pueden ser con o sin papeles, puedan optar por consultas a un bajo costo. Ya, entiendo. Bueno, embajador, agradecido. Para cualquier información, vamos a recordar que la cuenta de la embajada es @embajadabe_piso_cl, ¿correcto? Es así. @embajadabe_piso_cl es la cuenta de Instagram de la embajada. Cualquier consulta, por favor, les invito a que lo hagan por allí. Lo importante es que respondan, ¿ok? Ustedes, embajador, por favor. Tratamos de responder lo más posible, pero como te digo, somos un equipo de voluntarios que buscamos en cierta manera dar respuesta a eso. También tenemos un equipo de voluntarios, entre ellos Digi Domínguez y otras personas que se dedican a asesorías migratorias. Pero hay muchas veces que bueno, la atención puede durar muchas horas para explicar un proceso y estas personas nos ayudan muchísimo de forma voluntaria. Todos somos en oficina física, ¿no? Allá en... No. Ahorita estamos cada quien desde sus casas y con voluntarios. Nuestros voluntarios en todo el país que se dedican a colaborar y que forman parte de otras organizaciones. Es decir, muchas veces lo que nosotros hacemos es enviar a la persona, mire, esta organización es la que la puede ayudar en esta cuestión específica. Tratar de solucionar sobre la base de esas alianzas. Agradecido, Carlos, por el contacto. Sí, un fuerte abrazo, Carlos Millán. Él es representante diplomático del equipo de Juan Guaidó en Chile. Un fuerte abrazo y gracias por permitirnos conversar con usted. Muchas gracias a ti, Sergio, y mucho éxito. Vale, igualmente. Una pausa, amigas, amigos, y en breve continuamos con más de nuestro programa de hoy.
BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Amigas, amigos, 8:33 minutos de la mañana. A esta hora hacemos contacto con nuestra colega Gaby Peroso. Ella está en Washington, como ustedes pueden observar. Está transmitiendo desde esta ciudad. Ayer tuvo una importante intervención en la acostumbrada rueda de prensa que hacen los funcionarios, pero creo que es una de las primeras, ¿no, Gaby?, que da la administración Biden, donde se habla de varios temas. No es la primera, pero sé que fue una de las primeras. De hecho, yo no conocía a Ned Price, el nuevo vocero del Departamento de Estado. Cuéntanos, Gaby, primero lo que ha significado esta declaración que dio Price en el día de ayer, primero en relación con lo que sería una posible negociación con el régimen de Maduro, por un lado, y por el otro, Gaby, por supuesto, ese anuncio que hizo también dándole un espaldarazo a nuestro canal BPI TV. Cuéntanos, Gaby. Buen día. Sí, efectivamente. Buenos días, Sergio. Aquí los saludamos en vivo y en directo desde la Casa Blanca. Cabe acotar que es bien importante que esto ocurra. Son muy pocos periodistas los que podemos tener acceso a poderles brindar la información desde el corazón de la ciudad de Washington, D.C. Sobre este briefing, efectivamente, ellos reanudaron lo que son los briefing diarios con el vocero. Normalmente, y se acostumbra que sea así, las administraciones republicanas tienen un poco menos de interacción con la prensa y las demócratas sí. La semana pasada, el propio secretario Blinken decía que iban a reanudar entonces esos contactos con la prensa y se reanudaron. Y bueno, también es una lista bastante estricta y de alguna manera nos sorprendió gratamente que no solamente se trató de una pregunta sobre Venezuela, sino que de alguna manera se ratificó la protección y el apoyo que dan desde parte del Departamento de Estado a nuestra planta televisiva BPI TV por justamente vencer la censura todos los días. Por tanto, se hizo esta declaración particular, Sergio, dedicada 100% a BPI TV y a su labor, y justamente denunciando al mundo entero lo que es el acoso por parte del régimen de Nicolás Maduro. Fue una rueda de prensa que obviamente también fue noticiosa. Le preguntamos si hay algún tipo de consideración de negociación, porque como comentábamos la semana pasada, Sergio, se ha dicho de estas visitas a Washington. Sabemos que a nivel del Congreso, del Senado, de diferentes instituciones, han tratado entonces de comenzar algunas discusiones para que haya una negociación. Hay varios puntos aquí importantes, Sergio. No sé si primero tienes una pregunta o comentarte un poco lo que me han... O sea, mis preguntas giran en torno a eso, porque efectivamente se ha hablado mucho de negociación. Me llamó poderosamente la atención que ayer Price decía que efectivamente no tienen previsto conversaciones directas con Maduro, pero sí hablaba de hacerlo a través de aliados, de sus países aliados, de la OEA, Grupo de Lima, Unión Europea. No sé si es la misma apreciación que yo tengo, la que tú tuviste, que estuviste ahí presente, pues. Exactamente, Sergio, tengo la misma apreciación que tú resaltas, porque de alguna manera no es lo que se decía en la administración anterior, de que de una vez decían no hay ningún tipo de conversación con Maduro. Sin embargo, vimos cómo de una manera muy contundente el vocero del Departamento de Estado decía que Maduro era un dictador. Obviamente esta administración, y lo ha dicho desde el principio, buscará ese multilateralismo, es decir, Estados Unidos trabajando en alianza con respecto a las sanciones y con respecto a lo que se puede lograr en Venezuela. Y eso era justamente entonces lo que ratificaba aquí el vocero, que a través de diferentes instancias de la Organización de Estados Americanos, del Grupo de Lima, con sus socios de Europa, se iban a buscar entonces algunas soluciones para Venezuela. Aquí el tema es que hay algo un poco peligroso y que podría ir por un camino que no sabemos si es el más efectivo. Entre ese lobby que se está haciendo acá en Estados Unidos, la información que manejamos es que el régimen de Nicolás Maduro
estaría buscando, recordemos que el sábado llegó a Venezuela la que es la relatora especial para los derechos humanos de la ONU, actualmente está allí, va a estar hasta el 12 de febrero, y ella está analizando específicamente el tema de las sanciones que ha aplicado Estados Unidos para justamente tratar de liberar a Venezuela. Ese punto es importante porque será un informe. Sabemos que Naciones Unidas jamás ha estado de acuerdo con este tipo de sanciones y ellos van a hacer como un informe y un estudio preliminar sobre lo que pasaría con esas sanciones. Cuando empiezas a hablar de este tema de las sanciones, obviamente se sensibilizan algunos países y lo que manejo, obviamente no es una información que ya está firmada y adelantada, pero es lo que está buscando el régimen de Nicolás Maduro, es reavivar un programa que se implementó entre el 95 y el 96 en Irak, en la época de Saddam Hussein, que se llama Oil for Food, es decir, un intercambio de petróleo por comida. A Irak, a pesar de que habían una serie de sanciones, y bueno, ya estábamos hablando de un régimen bastante peligroso, se le permitió en algún momento intercambiar petróleo por comida, medicinas, por el tema humanitario que presentaba ese país. ¿Qué pasó? Y 10 años después quedó ratificado por una serie de informes. Todo esto se prestó a una corrupción tremenda por parte de Saddam Hussein, que prácticamente se hizo con 1.5 billones de dólares en transacciones, porque aprovechan para, en teoría, llevar esa ayuda humanitaria, pero realmente se termina convirtiendo en contratos millonarios y justamente en el tema de la corrupción y además el uso de la comida y las medicinas para de alguna manera chantajear a los venezolanos. ¿Sigues oyéndome allí, Sergio? Totalmente, te escuchamos Okay. Perfectamente, sí. Entonces, aquí es bien delicado porque están dando ese discurso de que, bueno, que a través de este gran programa, lo harían a través de Naciones Unidas, ellos van a llevar comida. Pero hay algo importante, Sergio, me sorprendió mucho en algunas de las reuniones que tuve, que me dicen que también el programa de alimentación mundial, el World Food Program, que es uno de los más importantes, tiene todo listo para tener la logística de llevar alimentos a Venezuela. Incluso se hizo de alguna manera, a través obviamente de algunos intermediarios, había intervención de representantes del gobierno interino de Juan Guaidó y había intervención del gobierno de Nicolás Maduro. Pues cuando estaba todo listo, al parecer Maduro le dijo a la organización encargada justamente de este programa World Food Program que no le interesaba porque ellos necesitaban tener la distribución y obviamente estas son personas experimentadas que se han manejado en todas partes del mundo justamente luchando con el hambre mundial y decían que ellos tienen sus propios mecanismos de distribución y de alguna manera lo que se decía era que ellos iban a utilizar ese programa internacional de ayuda que iba a ser masivo para volver a meter esa comida en las bolsas CLAP porque de alguna manera se les complica la situación con las bases del chavismo porque obviamente ya no están dando todos los subsidios y la comida que estaban dando. Así que es una situación bien delicada porque podrían aprovechar ese tema de la ayuda humanitaria, de las necesidades que tiene el país para justamente hacerse con grandes contratos para corrupción y adicionalmente jugar de alguna manera con el hambre de las personas y las necesidades que están pasando los venezolanos. Y eso es bien delicado porque es un discurso que vende muy bien. Es decir, oye, vamos a dar comida por petróleo, vamos a traer más ayuda humanitaria, pero podría ser entonces peligroso en el marco de ese diálogo que no sabemos si se va a iniciar. Vimos que también Noruega va a visitar Venezuela. Hay una serie de... Exactamente. Hay una serie de cosas que nos hacen ver que obviamente van a cambiar, que podría haber un tipo de diálogo y negociación que quizás es necesaria, no lo sé, no soy una experta en ese tema. Lo que hay que estar muy cuidadoso es que este tipo de programas que ya se ha aprobado mundialmente, que terminan siendo aprovechados por los dictadores, no se convierta en un problema. Pero está al tanto el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Totalmente. De hecho, ese informe que te digo del tema de Irak es un informe del Centro de Inteligencia, la CIA, lo hizo en 2005 justamente viendo cómo un programa, que además era un programa hermoso, que justamente podía
ayudar a muchas personas se convirtió en un gran tema de corrupción. Pero eso lo ve Estados Unidos, pero Naciones Unidas podría acordarlo. Ojalá que ellos ya hayan tenido los correctivos necesarios para que si se llegara a implementar no suceda, pero siempre van a estar jugando con esta diplomacia, con que todavía Naciones Unidas sigue reconociendo el gobierno de Nicolás Maduro para justamente aprovechar de buscar aliviar el tema de las sanciones y todo eso hay que estar muy cuidadosos. Sin embargo, yo creo que como tú dices, el gobierno de Estados Unidos está muy claro, va a buscar estos mecanismos multilaterales, capaz iba a ser interesantísimo que se haga, es una manera nueva de hacerlo, obviamente se ha dicho 1000 veces que la estrategia debe cambiar y de alguna manera debemos confiar porque bueno, creo que está más que claro cómo funcionan este tipo de regímenes en el mundo. Ahora, Gaby, tú que estás en Washington en estos momentos, a pesar de que este tema fue tocado el día de ayer en este briefing o esta reunión con periodistas en la Casa Blanca, el tema de Venezuela no es prioritario en estos momentos Sí. para el gobierno, para la administración Biden, ¿correcto? Bien, es lo que dicen, pero ahí está, acá, tú también acabas de mencionar el tema de la reunión del gobierno interino próximamente con el presidente Biden. Puede ser relativo ese tema, Sergio. Obviamente hay una crisis interna muy importante que las autoridades de Estados Unidos deben abordar y tiene que ser su prioridad porque son sus ciudadanos. Hay una serie de países en conflicto, hay golpes de estados en un lugar, están muy centrados en el tema de Rusia y China, pero de alguna manera Venezuela roza esos temas tan importantes. Entonces, quizás la aproximación no sea tan pública de grandes discursos para el tema de Venezuela, pero internamente se pueden hacer grandes cosas. O sea, no tiene que estar el presidente hablando de un tema para que sus funcionarios y sus diplomáticos no puedan estar justamente trabajando con sus pares de Europa o de la región para tener resultados. Si es una prioridad, bueno, se ha dicho que obviamente va a bajar el volumen porque hay demasiadas cosas pasando en este momento, pero ahí está Venezuela, además está todavía el interés del mundo, Sergio. Hicimos la pregunta y de esa pregunta se generaron más de 10 preguntas de periodistas que estaban preguntando de Irán, de Afganistán, de cualquier parte del mundo y todos se interesaron en el tema de Venezuela y repreguntaron e interactuaron con respecto a Venezuela. Eso es importante, o sea, al final Venezuela está allí. Lo que se busca, y según es lo que pude ver, Gaby, es precisar bien a la administración Biden de cuál es su pensamiento, cuál es en todo caso cómo va a ser su campo de acción con respecto al caso Venezuela. Porque como no se conoce muy poco, el único que ha hablado algo ha sido Blinken. Entonces es como que vamos a ver realmente, ¿no? Pienso yo, Gaby. La pregunta tuya, la pregunta de tus colegas allí en la Casa Blanca. Sí, hasta ahora la única línea que se ha definido es que van a justamente a trabajar mucho más con los países para afianzar quizás el tema de las sanciones, buscar nuevas estrategias. Eso es lo único que hasta ahora ha quedado claro y él lo ratificaba. Nada de contacto, por lo menos en el corto plazo, con el régimen de Nicolás Maduro, pero este sí podría darse a través de diferentes aliados. Incluso, recordemos que apenas se está formando todo el tema de lo que serían las autoridades para el hemisferio occidental en el Departamento de Estado y obviamente aquí cada uno de los funcionarios pesa en esa política. Hay obviamente una política macro, pero la escogencia de esos funcionarios que se debe hacer en las próximas 2 semanas también será fundamental para entender cuáles son los pasos a seguir. Y obviamente ese espacio en donde se reconsidera, donde se reevalúa todo esto, también de alguna manera es aprovechado para varios actores comenzar entonces a buscar la manera de que haya algún tipo de acercamiento, de que haya algún tipo de negociación y allí solo la potestad de la nueva administración Biden podrá entonces saber hasta dónde llegar y si acaso se puede hacer algún tipo de diálogo, así sea indirectamente a través de socios, con el régimen de Nicolás Maduro, sabiendo y ellos ratificando en todo momento la palabra dictador dentro de sus declaraciones. Así que
Es bien difícil determinarlo, pero, o sea, yo tengo bastante esperanza de que ese tema de que no somos prioridad no será tan así, Claro. porque al final somos unos vecinos que estamos allí, hay una crisis humanitaria que atraviesa toda la región y ese era uno de los puntos que también daban en esta rueda de prensa. Son más de 5 millones de venezolanos fuera de su patria que se han convertido en un problema para todos estos países y eso al final también se traduce en un problema para Estados Unidos. Por supuesto. Gaby, otro tema importante que me gustaría ver si nos puedes comentar algo, porque sé que una de las prioridades también actualmente, aparte del tema de la vacuna y el tema de la vacunación, perdón, en Estados Unidos, es el terrorismo interno. De hecho, ayer Alejandro Mayorkas, que es el nuevo jefe o secretario de Seguridad Nacional, hablaba sobre el tema, ¿no? De lo que significa el terrorismo interno. Esto a propósito, pues, de todo lo que ocurrió desde el Capitolio del pasado 6 de enero, en eso que ocurrió el 6 de enero. ¿Hay información sobre esto? ¿Se habla sobre esto en los pasillos de allí, de la Casa Blanca? Sí, bien, justamente en la rueda de prensa del día de ayer, en algunas de las preguntas extraoficiales, se hablaba entonces de esas investigaciones que se siguen a algunos de los grupos que estuvieron directamente relacionados con el asalto al Capitolio estadounidense. Esas investigaciones continúan, si no me equivoco, ya van más de 100 arrestos. Es impresionante ver la ciudad en este momento, Sergio. Hay muchísimas calles cerradas. Ahí siguen algunos locales comerciales cerrados. Hay muchísima seguridad en los lugares donde nos hemos quedado. Hay gran presencia militar que se está quedando y viviendo acá. No, definitivamente no. El despliegue de seguridad es muchísimo mayor y esas tropas se dice que pueden llegar hasta febrero o marzo, por lo menos custodiando los alrededores del Capitolio. Muchas de las reuniones no las hemos hecho in situ justamente por ese tema, porque hay un tema de seguridad bastante importante, por lo menos en el Congreso es difícil para el personal incluso accesar, porque ya ahora hay una cantidad de normas de seguridad adicionales y todas estas alcabalas, por así decirlo. Este tema de la amenaza interna, bueno, está preocupación de que sean protestas que se puedan presentar en los próximos días o algún otro tipo de acción. Las autoridades están muy alertas a lo que pueda suceder. Sin embargo, así como te digo que hay mucha seguridad, esta ciudad está en completa calma y no ha habido y ellos lo han aclarado así, ningún plan específico que haya sido revelado. Es un tema de prevención por parte de Estados Unidos para justamente prepararse y advertir cualquier problema que se pueda dar a futuro, pero que exista un plan y ellos están viendo dónde va a suceder, hasta ahora eso no ha sido develado por parte de las autoridades. Gaby, te agradezco, sí, gracias por pasar un poquito de frío para poder estamos bien. Acerca de lo Me vine preparada. Ha sido tu trabajo allá en Washington, que sé que va a continuar por unos días más. Y bueno, nada, muchas gracias nuevamente, Gaby. Seguimos conversando. Y gracias Seguro también, sí. Te felicito por ese trabajo que estás haciendo. Sí, bueno, para todos. Dejando pues el nombre de nuestro gremio en alto, como debe ser. Un fuerte abrazo, de verdad. Gracias, Gaby. Gracias a ti, Sergio. Un abrazo a todos. Bye. Hacemos una pausa y al regreso ya despedimos nuestro programa del día. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo,
visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. Amigas, amigos, estamos ya cerrando nuestro programa por el día de hoy. Suena al fondo una canción que interpreta la italiana Laura Pausini, que se llama Io Sì o Visto o algo así, en español, ¿no? Está en italiano, por supuesto, el tema, y forma parte de una película que ha sido transmitida a través de las plataformas digitales, que es protagonizada por Sofía Loren. Esta canción está nominada a los premios Globo de Oro de este año, que van a ser entregados en teoría en el mes de febrero. Digo en teoría porque, bueno, dependiendo de todo el tema de la pandemia, se piensa hacer una transmisión especial, la transmisión o la entrega de los premios Globo de Oro que se dan para el cine y la televisión. Bueno, van a realizarse entre la ciudad de Nueva York y la ciudad de Los Ángeles, según leíamos pues, en el día de ayer. Por cierto que los grandes candidatos a las principales categorías vienen de Netflix, ¿no? Y básicamente de Netflix, entre ellas está la película Mank, que justamente es una película de Netflix, e igualmente el Juicio de los Siete de Chicago, o The Trial of the Chicago Seven, que es otra de las películas nominadas, así como por supuesto todo el renglón apartado para la televisión. Y bueno, y esta canción, como les decíamos, es una de las canciones nominadas a la mejor canción del año, de película, por supuesto, canción original para una película, y que está interpretada por la muy reconocida artista italiana Laura Pausini. Así que, bueno, estaremos pendientes. La información que quería buscarles adicional a esta era la fecha que se tiene previsto realizar la entrega de los premios. Será para el próximo mes de febrero, marzo. Se me perdió la información. 28 de febrero va a ser conducido por Tina Fey y Amy Poehler, ese dúo comiquísimo de la televisión. Pero una va a estar, tengo entendido, en Nueva York y la otra en Los Ángeles. Bueno, amigas, amigos, antes de despedirnos, informaciones que han sido publicadas en las últimas horas. Les comentamos, entre otras noticias, el gobierno de Colombia ha determinado que fusiles semiautomáticos y cargadores de munición que fueron incautados en dos operaciones de la policía colombiana recientemente tenían al parecer como destino la guerrilla izquierdista del ELN, que estaría en todo caso en territorio venezolano, según informaron los miembros de la policía colombiana. Ayer Jorge Arreaza confirmó que se liberaron a los ciudadanos guyaneses detenidos el pasado mes de enero, a pesar de que informaba de que Venezuela seguirá dando siempre o buscando la defensa de su territorio en relación pues con esta situación, esta disputa que hay con Guyana desde hace, como ya sabemos, más de 180 años.
Hoy, efectivamente, también se maneja en la prensa la conmemoración de los 29 años de lo que fue el primer intento de golpe de Estado de Hugo Chávez contra en ese momento el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y muchos medios recuerdan este hecho, ¿no?, en particular. Me vuelvo a Argentina porque hay información reciente con respecto al caso de la joven venezolana. La jueza Karina Zucconi inhibió bienes y cuentas bancarias a Irineo Garzón Martínez. El juzgado de instrucción de Argentina dispuso la colocación de una tobillera electrónica, como ya lo comentábamos antes, acusado de violar a esta persona, acusada de violar sexualmente a esta jovencita de 18 años de edad en Buenos Aires, Argentina. Me comentan que la policía y los medios se encuentran afuera de la residencia donde estaría esta persona, Garzón Martínez, a la espera de la decisión de la Cámara de Apelaciones, que definirá si el acusado es detenido o como tal sigue en libertad como está en estos momentos. De hecho, es noticia en Argentina esto en los actuales momentos y bueno, estaremos pendientes de esta noticia y demás, por supuesto, a través de nuestros programas aquí en BPI TV y por supuesto a través de nuestras redes sociales. Amigas, amigos, me despido. Gracias por acompañarnos. A nombre de nuestros buenos amigos de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela, nos despedimos por el día de hoy y como siempre nos vamos con un mensaje. Y el de hoy lo encontramos en Colosenses 3:14. Por encima de todo, vístanse siempre de amor, que es el único vínculo perfecto. Tengan todos un excelente día. Los espero mañana de nuevo aquí en Al Día con Sergio. Chao. Se les quiere.